El siguiente tema del curso vienen siendo las funciones trigonométricas, ¿sí? Vamos a empezar con las dos más utilizadas, que vienen siendo el seno y el coseno, ¿ok? Vamos a empezar con el seno. El seno es una relación o una función trigonométrica que se obtiene de dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa de un triángulo, ¿no? En este caso, la función seno puede estar representada de la siguiente manera. Y va a ser igual a seno de bx más c. Ahorita les explico qué significa cada una de estas letras. ¿Sí? Y esta sería la gráfica del seno de x sin estar modificada por ningún número. ¿Sí? En este caso tiene un periodo de 2pi. ¿A qué me refiero con un periodo de 2pi? A que cuando llega a 2pi va a volver a empezar esta función. Si nos fijamos, el seno empieza en el origen o en 0, sube, baja y vuelve a empezar en el origen en 2pi. ¿Sí? A eso se refiere con el periodo. Y de este lado tenemos pues el coseno. ¿Qué diferencia tiene? Que se obtiene de dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa, perdón. ¿Sí? Entonces también podemos encontrarla de la siguiente manera. Y es igual a coseno de bx más c. ¿Okay? Cada uno de estos números me modifican algo de mi función, algo de mi gráfica. Igual en un momento lo vamos a explicar. Aquí tengo mi gráfica de coseno de x sin estar modificada. ¿Sí? Podemos fijar que comienza arriba, sería en a, luego baja y en 2pi vuelve a estar hasta arriba. Igual, la función coseno tiene un periodo de 2pi. Ahora, si nuestra función coseno estaría modificada por cualquiera de estos tres números, pues la gráfica ya sería diferente. Les explico. La a, en este caso, que me está multiplicando el coseno y al seno, me va a modificar mi rango. ¿A qué me refiero con el rango? Como podemos ver aquí, en las dos funciones, mi rango va de menos a hasta a. ¿Sí? ¿Qué sería esto de aquí? Menos a y a. Entre más grande el número, más larga va a ser mi función seno, ¿sí? Más para arriba y para abajo se va a mover. Y entre más pequeño, pues menos se va a mover. Ese sería mi rango y me lo modifica el número que multiplica el seno, o al coseno en este caso. Los números de adentro del paréntesis, bx más c. En este caso, el número que me está multiplicando la x, siendo la b, en ambos casos, me va a modificar mi periodo. ¿Sí? ¿Cómo me lo modifica? De la siguiente manera. El periodo va a ser igual a 2pi sobre el valor absoluto de b. ¿Ok? Entonces ya modificando ese número, mi periodo va a ser mayor o menor. ¿Sí? Haciendo que mi gráfica sea o más ancha o más angosta. Eso es lo que me modifica este número de aquí que me está multiplicando la x, tanto en el seno como en el coseno. ¿Ok? Y por último tenemos la c. En este caso la c sería el punto en donde comienza mi gráfica. Si por ejemplo aquí yo le sumo un número, mi gráfica empezaría para la izquierda. Se recorrería a la izquierda el número que me está diciendo. Y si yo se lo resto, mi gráfica se movería a la derecha el número que me está diciendo este de aquí. Pasa lo mismo también para seno como en el coseno. Y por último tenemos el dominio de las funciones. Dominio igual a r. ¿A qué me refiero con la r? Son los números reales. ¿Sí? ¿Por qué el dominio son todos los números reales? Porque no importa qué tanto yo me esté extendiendo, mi gráfica nunca va a terminar, nunca se va a cortar, tanto para los negativos como los positivos. Y pues pasa lo mismo para el seno y para el coseno. Estas tres condiciones que están aquí se aplican en los dos. Y estas serían las primeras dos funciones trigonométricas o las que más se utilizan, el seno y el coseno. Para finalizar con el tema de funciones trigonométricas, tenemos la función tangente. ¿Okay? La función tangente también viene de un triángulo que saldría de dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de ese triángulo. O bien, teniendo en cuenta las funciones anteriores, seno y coseno, tenemos que la tangente va a ser igual al seno sobre el coseno. ¿Okay? De estas dos maneras nosotros podemos obtener la tangente. Ahora, de este lado tenemos la gráfica de tangente de x. ¿Sí? Sería la gráfica sin modificar y sin agregarle ninguna otra cosa. Ahora, si nos fijamos, nuestra gráfica de tangente son como unas curvas que tocan en cada pi.
¿sí? Entonces el periodo de esta función sería pi sobre el valor absoluto de b. Ahorita vamos a ver. Su dominio nos referimos a qué tanto se extiende en el eje de las x, o sea, qué tanto va a llegar a alcanzar tanto para la derecha como para la izquierda. Ahora, pasa algo curioso con la tangente. El dominio de la tangente van a ser todos los reales, exceptuando los valores donde pi tome valor de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera, ¿no? Ahí nuestra función se nos va a indefinir, o sea que nunca va a llegar a tocar ese punto, pero pues mientras más va a seguir subiendo, más se va a seguir aproximando ese valor, más nunca lo va a tocar, ¿ok? Entonces ese sería nuestro dominio, todos los reales menos los valores de pi medios. El rango, en este caso el rango sí serían todos los reales, porque esta función va a seguir subiendo al infinito y bajando hacia el infinito, sin tocar pues, los valores que ya habíamos mencionado. Periodo, pues lo vuelvo a decir, pi sobre el valor absoluto de b. Entonces nosotros podemos tener esta función de aquí. Y va a ser igual a tangente de bx más c. Va a pasar algo similar. La b pues me modifica el periodo, la c me modifica en el lugar en el que empieza mi gráfica, ¿sí? Si le tengo más c, va a empezar más a la izquierda, o si le pongo menos c, va a empezar más a la derecha. Y el valor de a, lo que me modifica es qué tan definida va a estar la curva de nuestra función. Por ejemplo, si tengo un valor de mayor a 1, mi curva se va a tornar un poco más recta, ¿sí? Entre más grande, menos curva voy a tener. Y pues entre más pequeño va a pasar lo contrario, voy a tener más curva. Y esas serían las características de mi función tangente. Se repite cada pi sin estar modificada. Ese sería su dominio, su rango, y de esta manera yo podría calcular su periodo si es que tenemos nuestra función modificada. Y pues ese sería el tema de funciones trigonométricas.